Asturi, soy residente de tercer año en el Hospital Universitario de Cruces y espero que les guste el caso. Es el caso de un hombre de 56 años que presenta clínica de nicturitenismo, al cual se le hacen exámenes donde se observa un PSA elevado con un tacto rectal sin alteraciones, observándose a las pruebas de imagen una hipertrofia adenomatosa prostática con una lesión PIRADS4 que es sospechosa de malignidad. Se le realizó una biopsia donde se observa un adenocarcinoma Gleason 3+3, por lo cual se opera con una prostatectomía radical robótica. Nos llega la pieza donde se observa en particular un área de consistencia más blanda, bien delimitada, de 2 por 1,5 centímetros, de aspecto carnoso que está en la cara anterior izquierda. A las secciones histológicas se observa una lesión bien delimitada no encapsulada de crecimiento expansivo que focalmente presenta glándulas en su interior. Es hipercelular compuesto por células fusadas de escaso citoplasma eosinófilo con núcleos ovalados de cromatina laxa y escasos nucleolos. Se observan algunos vasos de pequeño calibre en su interior y escasos linfocitos entremezclados. No presenta tipia ni focos de necrosis. En un principio, con estas características, nos presentamos la posibilidad de una lesión mesenquimal, que bien puede ser benigna, de un comportamiento incierto, o maligna. Se realizan técnicas de inmunohistoquímica donde se observa que es intensamente positivo para vimentina, el 100% de la celularidad presenta receptores estrogénicos, BCL2 positivo, CD34 negativo y un índice KI67 del 4%. Más allá de eso, también se observa que es negativo para marcadores musculares, de diferenciación muscular, para el antígeno prostático, para receptores de estrógeno, panqueratinas, beta-catenina, c-KIT, STAT6 y S100. Ya con esta información podemos empezar a plantearnos diagnósticos diferenciales y volviendo a lo benigno, incierto y maligno, vamos con lo benigno. Dentro de lo benigno tendríamos la hiperplasia prostática benigna, que en este caso sería con células estromales atípicas, la cual quedaría descartada por presentar receptores de progesterona positivos. A las proliferaciones fusocelulares pseudosarcomatosas tendríamos que sumarle en el nódulo fusocelular postoperatorio, como bien indica su nombre, esperaríamos tener una intervención grande previa, normalmente se relacionan con RTU previa, y en este caso no tenemos eso desde el punto de vista de historia clínico. Y el tumor inflamatorio miofibroblástico se caracteriza por tener una imagen tipo tejido de granulación. Ya posteriormente iríamos al leiomioma, pero al tener los marcadores musculares como actina y desmina negativos, automáticamente también lo descartaríamos. Ya yendo a los malignos, comencemos con el leiomiosarcoma, siendo este un tumor raro de por sí, pero es el sarcoma más común dentro de la próstata, contando solamente por el 0,2% de los tumores prostáticos. Esperaríamos que tuviese actina, bimentina y desmina positivo, a pesar de que lo pueden perder cuando son de alto grado. Por lo tanto, presentan una positividad variable para panqueratinas y S100, son CD34 negativos, tendríamos que pensar en él, pero se caracterizan por tener bastante más pleomorfismo celular y un contagio mitótico mucho más alto. Al igual que rhabdomyosarcoma, por estas mismas razones también quedaría fuera. Y yendo a los sarcomas del estroma prostático, presentan unas características muy parecidas a esta, que en este caso, si de serlo, tendría que considerarse uno de bajo grado, pero característicamente presentan betacatenina positiva nuclear, que en este caso no lo tenemos, a pesar de que también pueden ser CD34 positivo y presentar una positividad variable para receptores de progesterona y de estrógeno, lo cual nos deja pues con el mundo de la incertidumbre. Estos tumores son caracterizados precisamente porque no se han hecho suficientes estudios para demostrar su malignidad, a pesar de que sí se ha demostrado que presentan múltiples recidivas locales y no son extirpados en su totalidad. Algunos de ellos han presentado evolución sarcomatosa o a peores grados, otros pueden presentar metástasis y por lo tanto, como no se tiene muy claro cuál es su papel ni cuál es su tratamiento debido a lo raros que son y el poco seguimiento que han tenido, son considerados todos inciertos. Empecemos con el tumor del estroma epitelial de las vesículas seminales, el cual característicamente tiene que estar relacionado a las vesículas seminales y también se le llama filodes de vesícula seminal. En este caso, pues nada más por razones de anatomía que no está relacionado, se descartaría. El tumor del estroma gastrointestinal requeriría un c-KIT positivo, el cual tenemos negativos nosotros, y nos iríamos a un tumor fibroso solitario. Morfológicamente nos llevaría a pensar en una estirpe un tanto distinta a lo que estaríamos acostumbrados a ver, debido a que el tumor fibroso solitario suele ser con un colágeno escleroso, con una escasa moderada celularidad y un estroma edematoso,
que pues en este caso tendría que ser considerado como atípico desde el punto de vista morfológico. Suele ser negativo para actinas c-KIT, presenta unos receptores de progesterona variables y positivo para CD34, BCL2 y vimentina, y característicamente presenta una mutación de STAT6 que en nuestro caso pues es también negativo. Por lo tanto nos queda solamente con el tumor del estroma prostático de potencial maligno incierto. La historia de estos tumores comienza en el 97 con una pequeña serie de casos que se publica y posteriormente en el 98 Gaudin, Rosai y Epstein son los que lo describen y describen sus patrones propiamente dichos, donde se observa que presenta cuatro patrones, que bueno, ya hablaremos de eso luego. En el 2004 entra propiamente dentro de la clasificación de la OMS y actualmente existen menos de 200 casos descritos. Suele presentarse entre 27 y 83 años, siendo normalmente gente de mediana edad tirando hacia avanzada edad. Los síntomas son siempre compatibles con una hiperplasia prostática benigna. Al tacto rectal puede ser variable, ahí a veces se ha notado el nódulo, a veces no. Suelen tener característicamente un PSA elevado y el tratamiento consiste en tres etapas, siendo la prostatectomía curativa y la vigilancia activa, pues dependiendo de las características de cada paciente. En general presentan un buen pronóstico, a pesar de que suelen observarse residual local y una progresión que aún está en discusión de si pueden llegar a sarcoma o no, por ello su característica incierta, a pesar de que hay estudios actuales de que dicen de que sí evolucionan a sarcoma. Dentro de lo que son sus características histopatológicas, son los tumores de estroma prostático especializado que responden a hormonas, es por ello que característicamente tienen receptores de progesterona positivos y se observan normalmente como unas masas sólidas que pueden tener áreas quísticas. Se les asocia un componente glandular que tiende a ser no neoplásico con cuatro patrones descritos y algo que es importantísimo para diferenciarlo del resto de lesiones es que tienen una ausencia de necrosis y muy raras o ausencia de mitosis. Dentro de los patrones, el más común es el de atipia degenerativa, que suele ser un estroma levemente hipercelular, a veces normal, que se suele ver sucio sin una franca necrosis, con unas glándulas normales o benignas entremezcladas, y presenta atipia nuclear de aspecto degenerativo, con núcleos agrandados, borrados, que pueden llegar a ser hasta multinucleadas las células. El patrón mixoide se caracteriza por un estroma mixoide con ausencia de componente glandular o muy raro en su interior y se caracteriza por un nódulo único. Luego tenemos un patrón que es filoides, que se tiende a ser un patrón bifásico donde tiene un componente glandular benigno y un componente fibroso que tiende a ser hipocelular. Y característicamente es un patrón foliáceo que recuerda mucho al filoides benigno de mama. Y por último tenemos el estroma hipercelular, que es el que les presenté, que se trata de células fusadas escasamente atípicas que presentan glándulas normales entremezcladas y pueden ser moderada a densamente celulares, con un citoplasma ligeramente eosinófilo. Continuando con la historia de estos tumores, pues en el 2006 Epstein continuó el estudio de estos casos donde se observó ya las características inmunistoquímicas, donde característicamente se ha descrito que son positivos para CD34, receptores de progesterona, vimentina, un BCL2 variable, pueden presentar actina de músculo liso y desmina, rara vez se observa estrógeno, y dentro del que sería el tipo filoides es característico que el componente epitelial marque panqueratinas y PSA. A pesar de que el nuestro es CD34 negativo, pues en el 2020 se ha hecho otra serie de casos, de 14 casos, donde se ha demostrado que no todos los tumores del estroma prostático de potencial maligno incierto presentan un CD34 positivo. En general, es una entidad rara que se debe conocer y tomar en cuenta, sobre todo al momento de hacer un diagnóstico en cilindro, debido a que una proliferación de células estromales pues, es rara de ver y se puede tomar en cuenta como algo benigno, o podría ser alguna de sus contrapartes malignas, y vale la pena al menos tenerla en mente y pensar en ella al momento de hacer un diagnóstico. Pues muchas gracias con esto y espero que les haya gustado.